Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito Dios. Déjeme abrir esta cortina. Ah, santo, porque la claridad, ¿verdad? Ahí, más o menos. Fíjese, hermano, Dios le bendiga en este día. Quizás estoy subiendo una hora que nunca lo hago, pero bendito sea el Señor. Hay una clase que está pendiente y es de Juan 5. Después de Juan 5, que va a terminar esto hoy, vamos a comenzar a estudiar Timoteo. Queremos que hagamos Timoteo, bendito sea el Señor, primera y segunda. No sé, porque el Señor quería que diéramos cosas doctrinales, como vamos a estar dando como la escuela bíblica, pero las vamos a estar dando por aquí, ya que el Señor me ha estado hablando mucho acerca de eso, pero yo quiero terminar esta parte de Juan para entonces comenzar un día a la semana a dar la enseñanza. Estoy viendo a ver cuál es lo que va a querer, si Timoteo o va a querer el Gálatas o Efesios. Yo sé que en la casa le hemos dado bastante, pero bendito sea el Señor. Lo que Él quiera, vamos a dar. Amén. Vamos a estar leyendo a partir del verso 14. Y dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Padre que mora en las alturas de los cielos, vengo delante de ti. Padre, ayúdame a enseñar esta palabra como tú quieres que se enseñe. Lleva cautivo a la obediencia a Cristo mis emociones y mis pasiones. Y que sea tu Santo Espíritu el que ministre a las vidas. Que toda duda que pueda haber acerca de este pasaje en esta hora sea aclarado. Y que mientras vaya enseñando tu palabra, cadenas caigan, ligaduras sean sortadas y el entendimiento sea aclarado. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Amansuita namasaya. Padre, tus hijos están en tu mano. Padre, tus hijos están en tu mano. Tu palabra dice que nadie podrá arrebatar. Oye, los chiquititos. Nadie podrá arrebatar lo que tú tienes en tu poder, Señor. Ayúdanos a agarrarnos de ti, a no soltarnos. A pesar de las amenazas de los enemigos. Ayúdanos, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Yo siempre tengo una botellita de agua, ¿verdad? Porque se me reseca la garganta. Parece que después de los 60, como que yo tengo 60, hermano. 60 tengo, 60 bueno. 60 en el Señor. Aleluya. Entonces, ya anteriormente habíamos estudiado este capítulo. Primera de Juan, capítulo 5. Pero hoy vamos a estar tratando acerca de los últimos versos para terminar esto. Dice aquí, gloria sea al Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga bien lo que dice. Después que ustedes leen el capítulo 5, los primeros versos, usted se da cuenta que habla de lo que, de la divinidad de Dios. Está hablando de que si nosotros tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Que si no tenemos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Y que, o sea, habla un sinnúmero de cosas. Yo sé que quizá usted no se recuerda, pero usted después agarra el capítulo 5 y lo comienza desde el principio. Y dice en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, está hablando acerca del testimonio de Cristo, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio de la tierra, y se comienza a hablar del agua, del Espíritu, de la manifestación del poder de Dios, del testimonio, de todas estas cosas. Entonces, en el verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en el Señor? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir conforme a lo que Él ha hablado. A lo que Él ha hablado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 6:33, aleluya, que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, que primero nosotros tenemos que enfocarnos en buscar el reino de Dios. O sea, dice que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en que el reino de Dios sea establecido en nosotros y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, aquí en el 14 dice que la confianza que tenemos nosotros en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa, pero lo que pedimos tiene que estar conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto lo podemos buscar en Mateo 7, aleluya. Primera de Juan 3, versos 21 y 27. Yo quiero buscar Mateo 7, 7, a ver lo que nos dice, amén, para tener un poco más de luz. Fíjense cómo está mi garganta, hermano, mi garganta. Es que el tiempo está llegando el otoño y se pone la garganta así, ya usted sabe. Itch, como dicen. Mateo 7. Mateo 7, acuérdense que eso es el sermón del monte. Entonces aquí dice, gloria sea al Señor. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A qué se refiere esto? De que usted cuando busca, cuando pide, cuando busca y cuando llama, está en tiempo presente, lo que sugiere una petición continua, la relación de padre a hijo, evoca lo humano o divino y da pie para seguir elevando nuestras peticiones. O sea, que cuando nosotros decimos, oiga, que busquemos, o sea, tiene que ver lo que es lo humano, pero ¿de dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar de Él. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que es nuestro Padre. Él ha dicho que es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Por eso es que dice aquí que cuando nosotros vamos al Señor,
a pedirle lo que estamos reconociendo, nuestra dependencia de Él. Y que como hijos de Él que somos, tenemos ese acceso a su presencia. Y por eso dice aquí que si pedimos conforme a su voluntad, ya como creyente, dice aquí, la ley demandaba el testimonio de 2 o 3 testigos. Aleluya. Fíjense, hermano, gloria a Dios. Los creyentes deben tener confianza en el libre acceso y en el poder de la palabra. Usted ve que antes de llegar aquí está hablando de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Entonces el Hijo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Pero recuerde una cosa, que no toda la petición suya humanamente, Dios la va a contestar. ¿Por qué? Porque muchas peticiones no son conformes a la voluntad de Dios. Imagínese usted, una mujer que está pidiendo que Dios le bendiga, que le dé dinero para irse de su casa y abandonar a su esposo. Esa petición no está conforme a la voluntad de Dios. O sea, son muchas cosas y no solamente eso es pequeño. Mucha gente pide para tener en la casa. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Pide para vanidad, pide para gastarlo, aleluya, en cosas que no aprovecha, como dice en Isaías. Gastan su dinero en lo que no es pan y su dinero en lo que no edifica. Entonces, si usted y yo hacemos una petición conforme a la voluntad de Dios, se entiende aquí que el que está pidiendo porque conoce. Dice, conforme a la voluntad, lo cual explícitamente presenta como la condición fundamental para confiar en la oración. O sea, cuando nosotros vamos a la oración, no podemos decir al Señor, mata a fulano. Mira, me tienes alto ese vecino. Acaba con él, destrúyelo. Mira, Señor, que pase esto, que pase lo otro. Comenzamos a hacer oraciones que no son agradables a Dios. Dios te bendiga, hermano. No son, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se están uniendo. No son agradables a Dios. Por eso muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. Comencemos nuevamente a pedir conforme al reino. ¿Por qué? Porque Él dice que las añadiduras, todo lo que usted va a recibir, dice Mateo 133, que te van a seguir. O sea, tú vas adelante buscando el reino de Dios y su justicia, preparándote, estableciéndote, proclamando a Cristo alrededor del mundo con tu testimonio, con tu vida, con tu manera de ser. Entonces todo eso tú estás estableciendo. Pero ¿qué pasa? Lo que dice aquí, bendito sea el Señor. Mire que este texto se lo sabe todo el mundo, pero yo digo que se lo sabe todo el mundo, pero poca gente lo entiende. ¿Por qué Él dijo que no lo entiende? Porque si lo entendiéramos de verdad, viviéramos una vida conforme a Él. Mire lo que dice aquí. Oiga, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oiga bien, bendito sea el Señor. En lugar de estar preocupado por las cosas materiales, nuestro interés debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor, que la gente conozca la verdad. Debe ser lo más importante en nosotros. Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido darnos muchas cosas aquí. Pero también Él ha dicho, oye lo que ha dicho. Oiga, y todas estas cosas, ¿cuál es lo del reino? Todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el Señor para siempre. Es muy importante entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Aleluya. Y creo que esto lo habla en Tesalonicense, en el capítulo, creo que segundo de Tesalonicense. Creo que habla acerca de que la voluntad del Señor es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos santificamos, agradamos a Dios y lo que pidamos va a ser, oiga, va a ser su voluntad, va a ser conforme a su justicia.
Entonces dice, gloria a Dios al Señor, y si sabemos que Él nos oye, escuche, y si sabemos que Él nos oye, ¿quién? El Señor. Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuche. Ay, Dios santo, esto está maravilloso. Oiga lo que dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Él escucha nuestra petición porque la hemos hecho conforme a su voluntad, oiga, entonces estamos seguros que las peticiones que le hemos hecho, Él las va a contestar. Aleluya. Y sabemos que Él nos oye. ¿Cuántos creyentes creen que Dios no lo escucha? ¿Cuántos creyentes piensan que Dios no lo escucha a ellos? Bendito sea el Señor. Espera un momentito, mi amado hermano. Un momentito. Hello. Oye, estoy haciendo una prédica. Yo la tiro ahora. Sí, la tiro ahora. Ok. Oh, santo Jesús, aleluya. Fíjese, hermano. Dice aquí una palabra poderosa. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad, pero hay mucha gente que no recibe porque piden mal. Entonces, usted tiene que estar segura de que Dios lo está escuchando, de que usted es hija de Dios, de que usted tiene una relación con el Señor, que usted tiene una intimidad, que usted sabe cómo pedir, que usted sabe qué pedir. Porque aquí dice que si somos hijos de Dios, nosotros sabemos que Él nos escucha. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Cada petición que le hayamos hecho, Él nos va a escuchar. Pero hay que ver si la petición que usted ha hecho está hecha conforme a su voluntad. Porque si es para usted en su deleite, va a tener problemas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice, bendito sea el Señor, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, que es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Este texto aquí, el 16 y el 17, muchas personas tienen preguntas. ¿Qué es un pecado de muerte? ¿Y qué es un pecado por el cual el Señor dice que no hay que orar? Mire, hermano, aquí hay una palabra poderosa y dice, un ejemplo específico de oración es interceder por un hermano que comete un pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Por otro lado, Juan no está recomendando orar por aquellos que cometen pecado de muerte. Estos son los que, como los falsos maestros, han manifestado el espíritu del anticristo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se descarría de la verdad y se va a una secta religiosa, se olvida del principio de la palabra de Dios, comienza a caminar en su propia manera. Entonces, usted no puede seguir orando por una gente que se fue a los Jesús solo. Usted no puede estar orando por una gente que se fue a los testigos de Jehová, que se fue a los mesiánicos, que se fue a los Miten Aarón, una gente que se apartó de la verdad. Usted no puede estar orando. ¿Por qué? Porque ellos dejaron, aleluya, la verdad para ir tras la mentira. Entonces esa gente cayó en apostasía. Y una persona que caiga en apostasía es muy difícil que esa persona vuelva atrás. Por eso es que aquí dice, bendito sea el Señor, si alguno viere a su hermano, aquí es mi hermano, que cree, tiene mi misma fe, pero que cayó en adulterio, cometió fornicación. Entonces yo tengo que orar por él para que sea restaurado, que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida, o sea, alcanzará misericordia. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Aleluya. Hay pecado de muerte por el cual vamos a leer otra vez de otra manera. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oye, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Oye, hay otro tipo de pecado.
por el cual yo no digo que se pida. Santiago 5:15, Hebreos 6:4-6. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 3:14. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan 3:14 dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Queriendo decir que nosotros en la carrera de la fe es posible que pequemos. No practicamos el pecado, no vivimos en pecado, porque nosotros hemos sido restaurados y hemos sido transformados por el poder de la sangre de Cristo. Pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Entonces, por ese tipo de pecado es que dice aquí que tenemos que interceder por los hermanos para que sean restaurados. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza que es de pecado. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es que nos ayuda a mantenernos firmes. Pero hay algunos aquí que dice que por los tales no se debe orar. ¿Por qué no se debe orar? Porque el pecado que están cometiendo es contra el mismo Cristo. Ven, han negado la fe. Oiga, han negado la fe, se han hecho blasfemos, se han hecho apóstatas, creían en que Jesucristo venía, ya no están creyendo, creían en el arrebatamiento, ya no están creyendo. Ahora hay muchos que dicen que no se necesita el Espíritu Santo porque ahora mismo hay muchos libros que revelen. O sea, cuando el hombre deja el principio de Dios y comienza a caminar en su propia guianza, y comienza a caminar en mandamiento de hombre, esto es lo que acontece. Cometen pecado contra Dios y subestiman y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Tienen por inmunda todo el plan que Dios ha diseñado para cada uno de la humanidad. Entonces él dice aquí, el Señor hablando dice, esa gente no se puede orar por ellos. ¿Por qué dice aquí? Entonces hay una respuesta aquí en el comentario. ¿Por qué esa gente no se puede orar? Dice aquí, Juan no está recomendando orar por aquellos que cometen pecado de muerte. Estos son los que como falsos maestros, oiga, escuche bien, falsos maestros, han manifestado espíritu del anticristo. Al negar al Padre y al Hijo, ellos se revelan como los hijos del diablo y pierden el derecho a la vida y rechazan a Cristo. Entonces, él está hablando de lo que se dijo anteriormente, de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, usted no puede ser testigo de Jehová, usted no puede ser Jesucristo solo, usted no puede ser de lo del Espíritu Santo. Si usted no tiene a los tres, usted está mal, es un apóstata, está viviendo una vida de mentira y de engaño. Entonces, cuando la gente decide caminar eso, entonces esa gente está en pecado. ¿Por qué está en pecado? Porque está blasfemando la verdad de Dios, está siendo una persona que vive una vida de apostasía. Por eso es importante entender las escrituras. Porque si yo digo que una gente que comete adulterio o fornicación no se ore, eso no es lo que la Biblia me dice. Ahí le dice que hay que orar por ellos para que sean restaurados. Pero cuando una persona niega la fe y dice que ya no hay que santificarse, que usted es salvo, siempre es salvo, que la salvación no se pierde, todo eso es blasfemia, todo eso es mentira, todo eso es engaño. Entonces esto es pecado, porque ellos se cierran la puerta para ir al cielo y se la cierran a todos los que lo escuchan a ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Qué palabra tan poderosa esta. Aleluya. Por eso es que en el verso 16 y 17 habla estas palabras. Porque en los versos anteriores del capítulo 5 habla acerca de la relación que existe entre el Padre y entre el Hijo, y lo que realmente es ser salvo, que si tenemos al Hijo, tenemos la salvación. Pero aquellos que están negando en este tiempo la salvación, aquellos que están negando que Jesucristo viene, aquellos que están negando que hay que santificarse, aquellos que están negando todas esas cosas, que no es necesario el Espíritu Santo, que no es necesario esas cosas, hermano, mire, esa persona dice aquí que no se ore. ¿Por qué? Porque esa persona ha entrado en transgresión.
ha entrado en transgresión contra Dios. ¿Por qué? Porque han dejado el camino de la verdad y se han ido tras la mentira, tras el engaño. Bendito sea el Señor. Yo espero que en este día, bendito sea el Señor, usted haya entendido un poco de lo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Bendito sea el Señor. Fíjese aquí. Oiga, si alguno ha pecado, oye, de nuestros hermanos comete pecado que no sea de muerte. Oye, usted dirá, pero el que fornica no está mal, el que adultera, el que roba, esos son, esos pecados son producto de la naturaleza del hombre por haber caído de la gracia. Porque cuando el hombre no tiene a Dios, peca contra Dios porque vive una vida de pecado y delictiva. Pero es diferente porque este pecado, la sangre de Cristo vino a borrar, a quitar, a deshacer el pecado. Entonces cuando el hombre viene a Dios, toda esa naturaleza es deshecha. Pero ¿qué pasa con aquel que desprecia a Cristo? Se convierte, ¿saben qué? En un anticristo. Se convierte en un anticristo. Lo vamos a buscar ahora para que cerremos esta parte. Vamos a buscar el pasaje bíblico que nos habla de estas cosas. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Vamos a buscar el pasaje bíblico que habla de esta parte. Gloria sea el Señor. El 2.8. El 2.8. Lo voy a buscar para que usted vea lo que dice. Dice, sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Oiga, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Bendito sea el Señor. Y dice más, el verso 12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, lo que está contestando en el verso 16-17 es dándole una respuesta a aquellos que dicen que son salvos, pero no creen en Jesús. Aquellos que dicen que son salvos, pero no quieren vivir los mandamientos de Dios. Le está diciendo que no, que están mal. ¿Por qué? Porque por ellos no se puede orar. ¿Por qué no se puede orar? Porque Él dice que son pecados terribles. La apostasía, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no le será perdonado ni en esta generación ni en la venidera. Todos aquellos que no creen en el plan de salvación que el Espíritu Santo atrae a través de sus hijos, entonces esa gente está en pecado y no se puede orar por ellos, porque han negado la verdad divina de que Cristo es el Salvador del mundo. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero me quedan todavía unos cuantos versos que lo haremos otro día. Así que Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén, amén.